Y el título de la palabra de hoy es llamando las cosas por su nombre. Amén. Llamando las cosas por su nombre. ¿Y por qué hay que llamar las cosas por su nombre? Porque hay cosas que nosotros hacemos y que por desconocimiento, por el saber que realmente eso no debe ser, pero no me importa. Es algo leve, es algo que no va a acontecer nada malo. Todo el mundo lo hace y la gente sigue normal, como si nada. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de que hay cosas que a Dios no le agrada, como yo soy un hijo de Dios, yo siempre estoy pendiente qué es lo que a Dios le agrada y lo que no. ¿Cuántos están pendientes de eso? ¿Cuántos están allí queriendo aprender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Cuántos están pendientes de eso? ¿Cuántos quieren aprender de eso? La palabra de Dios es un manual que nos enseña lo que a Dios le agrada y lo que no. Y a lo que a Dios no le agrada le llama pecado. Entonces, en la palabra de Dios encontramos la palabra pecado en muchos versículos. Está lleno de esa palabra. Desde el Génesis encontramos esta palabra en la Biblia. ¿Y qué es pecado? Pecado es simplemente transgredir la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, transgredir los principios, las enseñanzas, lo que Dios ha establecido en su palabra. Es una falta que nosotros hacemos como hijos de Dios y que a Dios no le agrada. Pecado es cerrar al blanco, es no hacer las cosas conforme al agrado de Dios. Eso es pecado. Hacer aquello que a Dios no le agrada. Pecado es hacer aquello que Dios prohíbe. Pecado es aquello que Dios ha estipulado en su palabra, porque no es un invento humano. Es lo que Dios ha estipulado en su palabra que no debe hacer. ¿Pero por qué, pastora? ¿Por qué? ¿Será porque Dios es un Dios que simplemente lo que quiere es prohibir? No, sino que todo pecado que el hombre haga tiene consecuencias. Y son consecuencias que Dios no quiere que tú y yo vivamos. La palabra de Dios nos habla de cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada? Entonces no es que viene el castigo de Dios, sino que simplemente la palabra de Dios te dice que no hagas esto porque va a acontecer esto y no va a ser de bendición para tu vida. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios entendido? Cuando la palabra de Dios muestra que yo tengo que hacer algo que a Dios le agrada, o cuando no debo hacer algo que a Dios no le agrada, la palabra de Dios siempre nos dice el por qué. Entonces yo tengo que leer la palabra de Dios con entendimiento y con discernimiento y ver que si mi Padre, mi Creador, mi Señor me dice que haga esto o que no haga aquello, es porque hay una razón. Y si yo transgredo, si yo simplemente ignoro, si simplemente yo no me importa la consecuencia de eso que Dios me dice que no haga, entonces yo voy a vivir las consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo, con la gente? Que muchos de nosotros simplemente queremos ignorar, no le prestamos atención a las consecuencias del pecado, de lo que a Dios no le agrada, y vemos el libro de Dios, vemos la palabra de Dios como un libro religioso. Esto es un libro religioso. A veces venimos a la iglesia solo porque queremos escuchar la palabra y esto es religioso, pero no vemos que lo que está en la palabra de Dios es verdadero, es real, ¿verdad que sí? Es real y ella tiene
la clave de la vida. En ella está la clave de la vida. Muchos de nosotros vivimos las consecuencias del pecado diariamente. ¿Por qué? Porque hemos decidido simplemente ignorar aquello que Dios dice en su palabra que no le agrada. Pero si recordamos muy bien, y si para nosotros es de gran gozo lo que el Señor habla, cuando el Señor habla de bendiciones para los hijos de Dios, nosotros a eso le decimos amén. A eso nosotros nos gozamos con eso. Nosotros es lo que queremos escuchar. De hecho, cuando tú escuchas una palabra que hable de bendición, de prosperidad, de paz, de gozo, el pueblo se alegra, todos nos alegramos. Pero cuando se nos confronta en una situación que estamos haciendo que no está bien, entonces no hay gozo. No hay. Más bien puede que haya molestia. ¿Por qué? Porque me estás diciendo algo que estoy haciendo, pero me incomoda, no quiero que me lo digas, no me gusta, me estás haciendo sentir incómodo. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios, tenemos a un Padre celestial que nos ama y que nos muestra su palabra con claridad y con tanto amor, nos damos cuenta que está todo eso escrito para que nosotros nos vaya bien. Diga conmigo, Dios quiere que me vaya bien. Dios quiere que te vaya bien, que no vivas de consecuencias en consecuencias, sino de bendición en bendición. Entonces sabemos que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es esa naturaleza pecaminosa? Es esa predisposición ante el pecado. Es decir, es inevitable que la gente sienta pecar. La gente siente pecar, está predispuesta al pecado. Todos, pastor, líder, persona, santo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, todos, toda persona en el mundo entero, toda persona tiene una predisposición ineludible. Es inevitable que las personas piensen y quieran pecar en un momento dado de su vida, desde Adán, desde Eva. Tenemos una naturaleza pecaminosa por causa del pecado. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que Él se manifiesta en la vida de las personas, se manifiesta en nuestra vida, se manifestó desde Adán y Eva. Y allí comenzó esa naturaleza pecaminosa en donde el hombre y la mujer de Dios, por supuesto, también tienen ese deseo muchas veces de querer hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pero hay engaños que nosotros hoy tenemos que descubrir. Hay cosas que nosotros en este momento tenemos que develar. ¿Para qué? Para no caer en las artimañas del enemigo, para no caer en las trampas del enemigo como le pasó a Eva, como le pasó a Adán, sino más bien tener nuestros ojos espirituales abiertos y poder nosotros hacer las cosas conforme al agrado de Dios para no vivir esas consecuencias que Dios más bien quiere evitar en nuestra vida. Sabemos que la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 44, dice, hay una palabra muy confrontativa allí que dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Aquí se estaba confrontando a personas que practicaban el pecado, que eran practicantes del pecado, que no había temor a Dios. Pero ¿cuántas personas aquí tienen temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Respeto a su palabra. Eso es temor de Dios, no es miedo. Es respetar la palabra de Dios, es amar la palabra de Dios y querer cumplirla. Eso es temor de Dios. Entonces aquí hay una palabra confrontativa y el Señor le decía a estas personas que eran hijos de su padre, el diablo, porque les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Dice, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, dice la palabra, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira.
Entonces la Biblia habla de que Satanás es ¿quién? El padre de mentira y que es mentiroso. De hecho, según lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, él fue que engañó a la mujer y la mujer permitió ser engañada. En Génesis 3:13 dice, el Señor le dijo y le preguntó a la mujer, en Génesis, allí al principio de las escrituras, el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo ella? La serpiente me engañó. La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. ¿Qué significa esto? Que el enemigo siempre anda buscando cómo engañar a los hijos de Dios para que no sean bendecidos, para que no sean prosperados, para que no reciban la bendición de Dios. ¿Qué era la bendición de Adán y Eva? Que ellos eran personas que Dios había creado. Era el modelo del hombre y mujer perfecto que había creado Dios para que se multiplicara en la humanidad. Al entrar el pecado, hubo una distorsión allí entre lo que iba a acontecer, pero porque la mujer, el hombre, simplemente decidió transgredir la ley de Dios, no escuchar a Dios, sino escuchar al mentiroso. Diga conmigo, debo escuchar a Dios, no escuchar al mentiroso. Yo debo escuchar a Dios. Cada día mis oídos espirituales deben estar atentos para escuchar la voz de Dios y no escuchar al mentiroso. Amén. Y entender que Él, dice la palabra de Dios, que siempre quiere hacernos caer y siempre quiere hacer algo. Dice la Biblia que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa eso? Buscando a quien engañar, buscando a quien hacer tropezar. ¿Para qué? Para que la bendición de la obediencia nosotros no las perdamos. Nos perdamos la bendición de la obediencia y más bien caigamos en las consecuencias de la desobediencia. Por eso que cada día yo tengo que ser una persona entendida en la palabra de Dios y permitirle a Dios que transforme mi corazón, que convierta mi alma, que me hable. Aun cuando a veces Dios nos tiene que hablar de una manera confrontativa, así como el Señor le habló a estas personas. Pero yo tengo que permitir que Dios me hable porque Él quiere lo mejor para mí. Amén. El hombre siempre está propenso a dejarse engañar. ¿Por qué? Debido a la ignorancia, es uno de los aspectos. A veces por desconocimiento de muchas cosas nosotros nos dejamos engañar. Pero también eso pasa porque no tenemos el interés de querer conocer la voluntad de Dios. O simplemente vemos las cosas de Dios, los mandamientos de Dios y lo que debo hacer como algo religioso, pero no algo real que tengo que hacer para ser bendecido. Entonces muchas personas no se preocupan por conocer la voluntad de Dios, sino que más bien están muy atentos de informarse de las leyes humanas, de las opiniones humanas y no de la opinión y de la verdad de Dios. Entonces cada vez que cuando yo comienzo a buscar de Dios, yo dejo de escuchar tanto las opiniones humanas hasta que llega un punto donde dejo de escuchar las leyes humanas, las opiniones humanas y empiezo a escuchar las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios me traen vida. Cuando yo hablo de las leyes humanas me estoy refiriendo a lo que el hombre hace, a lo que el hombre dice, a las opiniones de las personas o lo que el hombre inventa. Que muchas de esas opiniones del hombre en general, hablo del hombre en general, mujer y hombre, cuando lo que el hombre hace o las opiniones del hombre se hacen ver como que son verdaderas y como que son lógicas y es así como debemos vivir. Es como lo que ahorita se ventila en toda la sociedad, queriendo poner las cosas que son que están prohibidas en la palabra de Dios, lo quieren hacer como algo normal, como algo que no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de daño. Eso es lo normal. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer entendida en la palabra de Dios,
Tú llamas las cosas por su nombre. Amén, iglesia. Cuando tú eres un hombre y una mujer entendida de Dios, tú sabes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios lo sabes identificar. Lo que no es de Dios lo sabes identificar y no caes en eso. No caes en eso, no te alineas a esos pensamientos. Para ti no hay un atajo. Para ti simplemente está lo que dice la palabra de Dios y lo que no le agrada a Dios. Yo sé que eso no lo debo hacer porque no me conviene. Y porque no es el agrado de Dios, por supuesto. Y eso me va a generar problemas en mi vida y a mis generaciones. Amén. Entonces, claro, este mundo, como es un sistema, obviamente lo que se quiere inculcar está de una manera muy pesada. Se está haciendo un trabajo diabólico con mucha intención, no de manera sigilosa, no, ya no es sigilosa, ya es de frente. Pero tú y yo tenemos que saber qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para no aplicarlo a mi vida y simplemente hacer las cosas conforme al agrado de Dios. Porque todos los que estamos aquí queremos la bendición de Dios para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos, ¿verdad que sí? Entonces yo cada día me tengo que apegar a las cosas de Dios. Entonces la ignorancia es un aspecto que obviamente tiene que ver con el dejarse engañar. Yo tengo que saber, yo tengo que leer, yo tengo que escuchar la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios me dice que no haga, qué es lo que Dios me dice que no me conviene, qué es lo que Dios me dice que debo dejar de hacer. ¿Para qué? Para cerrar puertas. Diga conmigo, cerrar puertas. Yo tengo que aprender a cerrar puertas, cerrarle puertas al enemigo en mi vida. ¿Qué tengo que hacer cuando viene la tentación? Cerrar la puerta, no ceder. ¿Qué tengo que hacer cuando yo veo la tentación y sé que estoy siendo tentado a hacer algo que no es de Dios? Yo tengo que simplemente resistir, como dice la palabra. Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es resistir? Cerrar la puerta. ¿Qué es resistir? Decir no. Diga conmigo, no. Por eso que la palabra dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ahora, el enemigo vendrá a tocar la puerta, pero será consistente, será perseverante, pero tú no tiene que ser no. La palabra dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Las cosas que están en la palabra de Dios y que tú y yo sabemos que no son de Dios, tenemos que decirle ¿cómo? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que más nos conviene a nosotros. Entonces, otro aspecto del por qué somos muy propensos al pecado es por nuestra concupiscencia natural, que es lo que yo hablé al principio, que es la naturaleza pecaminosa. Así cayó Eva, así cayó Adán, y con más razón nosotros. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1, para poder entenderlo mejor. Dice allí Romanos 8:1, dice, cuando habla de la vida en el Espíritu, diga conmigo, la vida en el Espíritu. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. Diga conmigo, libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿A dónde lleva el pecado? A la muerte. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin. Escucha, iglesia, el fin, diga conmigo, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces es importante, la naturaleza pecaminosa es esa predisposición que yo tengo
al pecado, pero con el sacrificio de Jesús, el dominio que tenía el pecado sobre mí, el Señor le puso fin a eso. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tenga tentaciones, haya tentaciones, que el enemigo quiera hacer esto, que quiera hacer aquello, yo puedo prohibirle al enemigo que toque mi vida. Yo puedo zafarme de las artimañas del enemigo. Yo puedo reprender a Satanás y sus demonios y me dejará tranquilo. Yo no tengo ahora, ya no tengo ese dominio que antes en el pecado él tenía sobre mí. Ya él no tiene dominio sobre mi vida, porque el Señor pagó un precio y me compró, dice la palabra, con precio de sangre, y le quitó todo dominio que él tenía sobre nosotros. Amén. Esto es importante. Es importante que yo lo sepa, porque yo puedo decir, no, yo peco porque yo tengo una naturaleza pecaminosa y por eso que yo siempre voy a pecar. Y entonces nos vamos a escudar de la naturaleza pecaminosa. No, sí, tú un momento dado puedes fallarle a Dios, porque dice la palabra, el que diga que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Hay otra palabra que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento dado, consciente o inconscientemente, podemos pecar. Pero lo que dice la palabra de Dios, que no seamos practicantes del pecado. Y cuando yo me entero, cuando yo aprendo de que a Dios no le agrada esto, aquello, y que es pecado delante de Él porque es transgredir su ley, yo simplemente evito eso. Yo simplemente me aparto de eso. Le digo no a eso. Y tú dices, pastora, ¿pero por qué? Si yo no puedo. O sea, es decir, yo tengo que hacer eso. Es algo más fuerte que yo. Tú tienes que entender lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo, a ver, ¿por dónde íbamos? Versículo 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios, dice, hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos diga conmigo, ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces yo tengo otra condición espiritual. Antes sí, cuando yo no tenía el conocimiento de Dios, cuando yo no conocía el sacrificio de Jesús, cuando yo no valoraba lo que Jesús hizo por mí, pero ya no. Yo tengo un entendimiento, yo sé que soy hija, yo valoro el sacrificio de Jesús en la cruz y sé que ese sacrificio me trajo libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la opresión del pecado. Ahora yo puedo en un momento dado tener cosas y hacer cosas que como que pueden más que yo, pero tú hoy tienes que saber que nada puede más que el poder de Dios, que el Espíritu Santo de Dios, que la unción de Dios. Y ya no te dejas dominar. Pastora, pero ¿cómo hago para soltar esto? ¿Cómo hago para soltar aquello? Porque me domina, por ejemplo, un vicio. Por ejemplo, algo que estoy haciendo que sé que está mal, pero lo sigo haciendo. ¿Cómo hago? 1, diciendo no. 2, entregándote a Dios cada día más y más. 3, negándote a ti mismo. Porque quiero agradar a Dios. Rindiéndote a la presencia del Señor, entregándole esa debilidad al Señor, entregándole ese vicio al Señor.
entregándole ese pecado al Señor. Señor, yo no puedo con esto, Padre, te lo entrego. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Es que solo no podemos. Solo no nos podemos salvar. Necesitamos al Salvador. Entonces Dios no quiere que tú hagas las cosas sola. Solo. Dios quiere que tú dependas de Él. Por eso dice la palabra de Dios: echen todas sus cargas sobre Él, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál puede ser una carga para nosotros? El pecado. Eso que estamos haciendo y que sabemos que no debemos continuar haciéndolo, pero persistimos en eso, pero como que nos domina. Pero ya entendemos que dice la palabra de Dios que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa? Que está todo el tiempo propensa al pecado. Dice la Biblia, ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Que dice la gente muchas veces cuando está haciendo algo que sabe que no es de Dios, pero lo sigue haciendo y lo está dominando. La gente dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo haces? Rindiéndote a Dios. Y como se lo acabo de decir hace unos instantes, rindiéndote a Dios, entregándole tu vida a Cristo de verdad. Porque a veces nosotros decimos que sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero es una palabra de la boca para afuera, pero no hay una conciencia, una conversión genuina. Y mientras más el tiempo pase, yo tengo que buscar más de Dios. Más el tiempo pasa, yo tengo que aferrarme más a Dios. El tiempo pasa y yo tengo que aprender a agradar cada día más a Dios. Y eso no te hace, no te excluye de este mundo. Esto no te excluye de la sociedad, no te excluye de tu familia. No, más bien te permite ser de mayor bendición para la sociedad y para la gente. Porque ahora tú vives con sabiduría. Tú vives con entendimiento. Tú vives como un hijo de Dios. Y la gente en un momento dado tal vez lo critique y tal vez hasta se burle, pero luego va a ver y va a decir, no, definitivamente ese es el camino. Más bien he sido tonto de seguir haciendo las cosas de esta manera. Ese es el camino. Y a veces la gente dura mucho tiempo para darse cuenta de eso, porque no es nuestro camino, es el camino de Dios. Y hay gente que dura mucho para saber eso, pero en un momento dado, cuando es llamado por Dios, lo entiende. Y entonces va a querer aprender de lo que tú estás haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque siempre hacer las cosas conforme a Dios siempre será lo mejor. Versículo 15 dice, los que están dominados, escucha, iglesia, los que están dominados por naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Ahora yo tengo que hoy autoevaluarme. Dice la palabra, los que están dominados por naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y tú eres una persona que piensa en las cosas que le agradan al Espíritu porque estás hoy en este lugar. Y eso es una bendición, porque estás aquí para aprender, para conocer qué es lo que le agrada a Dios. Y tal vez tú estás aquí y ni siquiera sabes por qué estás aquí, pero obedeciste al llamado de Dios y estás en este lugar. Entonces dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Dónde lleva? A la muerte. Cuando nosotros permitimos que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente, eso lleva a la muerte. Por eso que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, pero permitir que el Espíritu les controle, escuche iglesia, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Diga conmigo, siempre. ¿Están leyendo? La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Es decir, desde el inicio de la creación, cuando entró el pecado al mundo. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Y cuántos aquí son amigos de Dios? Yo soy amiga de Dios, yo no soy enemiga de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Entonces dice la palabra, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca, escucha iglesia, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Desde el inicio. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Qué palabra, ¿verdad que sí? Qué palabra tan confrontativa. Es decir, es para mí, es clara. Versículo 9. Pero ustedes, diga conmigo, yo. ¿Cuántos? Yo. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Y en cuánto el Espíritu de Dios vive en ti? ¿En cuánto? Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Es decir, aunque el cuerpo dejará de estar en un momento dado, moriremos, el Espíritu les da vida. Aunque una persona esté muerta en pecado, el Espíritu le da vida cuando esa persona le entrega su vida a Jesús. Porque ustedes, dice la palabra, ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios vive en ti? Eso es una buena noticia. Esa es una gran noticia. Esa es la bendición más grande. El Espíritu de Dios, escuche, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer. ¿Cuántos están aquí? No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Qué tengo que hacer entonces? A lo que no es de Dios, yo no tengo que ser partícipe de eso. Yo tengo que cada día agradar el corazón de Dios y no dejarme dominar por las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, las acciones, dice la palabra de Dios, si viven obedeciendo, el versículo 13, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y cuántos son hijos de Dios? Y tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Entonces sí, hay una naturaleza pecaminosa,
pero no nos dejamos dominar por esa naturaleza pecaminosa. Hay una realidad, sí, el pecado entró a la humanidad, sí, pero yo no me dejo dominar por el pecado, no me dejo dominar por los engaños del enemigo. Ahora bien, algo importante. El enemigo ha presentado el pecado de manera muy inteligente. Y yo tengo que saber cuáles son algunas de esas mentiras del pecado. Por ejemplo, hay personas que hacen una cantidad de cosas, pero dicen que eso producirá un bien. Si lo hago para bien, está bien. No sé si me dio a entender. Si lo hago para hacer feliz a alguien, está bien. Es decir, yo cometo un pecado, pero con eso que yo estoy haciendo, yo vengo y lo comparto con otra persona, entonces yo estoy bien. Entonces Dios me lo va a contar como justicia. Entonces yo voy a ganarme el cielo. Yo estoy tocando, como dice la gente, las barbas de Dios. Y no es así. Son engaños. A veces la gente piensa que por hacer algo que es bueno o por hacer el bien, que será útil para producir prosperidad, bienestar, satisfacción a alguien, entonces eso no tiene ningún problema. Así tentó Satanás a Eva. Cuando él le dijo, no, tú no vas a morir, que sabe Dios y vas a conocer todas las cosas. La engañó. Vas a conocer todas las cosas, vas a tener el entendimiento y vas a conocer la sabiduría. Pero si el Señor dijo que no lo hiciera, es por algo. Diga conmigo, por algo. Porque Dios es el sabio, es el todopoderoso. Y el Señor le dijo, no vas a tocar ese fruto, no vas a hacer eso. El enemigo viene y engaña y le dice, no, chica, no vas a morir. Más bien, ¿qué sabe Dios? ¿Qué va a saber Dios, pues? ¿Qué va a saber Dios de qué? Más bien vas a ser más sabia, vas a conocer el bien y el mal. Se te van a abrir los ojos. Y entonces ella, verdad que sí, me va a producir un bien. Y entonces ella vino y accedió a la mentira del enemigo. Hay personas que también piensan otra mentira, es que no tendrá castigo. El pecado no tiene castigo, porque mira cómo están la gente, mira cómo están aquellos que hacen esto, y yo que ni hago daño a la gente, yo estoy en mi casa siempre tranquilito, yo no le hago daño a nadie, y mira cómo ellos están prósperos, con carros, con aquello, con riquezas y no sé cuánto, y yo que cómo estoy. A veces dice la palabra, nos comparamos de esa manera, y dice la palabra de Dios que no nos comparemos. No nos comparemos con el mal, con los que hacen el mal. La palabra dice que el castigo del pecado es la muerte. Aunque se le vea lo que se le vea, aunque haga lo que haga, aunque se vea como se vea, el castigo del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Porque cuánta gente tiene de todo estando en el pecado y no tienen paz. Y no tienen la paz de Dios, porque la paz de Dios solo la da Él. Entonces yo tengo que saber, por eso que las cosas se llaman como son. O sea, hay algo que a Dios no le agrada, aunque la gente y aunque la multitud y aunque la mayoría lo haga, si no es de Dios, no es de Dios. Hay muchas cosas que este mundo hace y que lo hace mucha gente. Y que somos minoría. Porque es mucho lo que hace la gente. Pero sí, puede que sea una minoría aquellos que tengan el discernimiento. Porque no todos, de esta ciudad tan grande que hay, no toda la ciudad está aquí escuchando la palabra de Dios y está en las iglesias escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas
se dejan dominar por la naturaleza pecaminosa. Pero cuando ya tú entiendes que no te puedes dejar dominar, sino que debes dejarte dominar por el Espíritu Santo de Dios, entonces tú te conviertes no en una minoría, te conviertes en alguien grande en el reino de Dios. Te conviertes en alguien valioso en el reino de Dios. Te conviertes en la bendición y no en la maldición, que es la mayoría. Te conviertes en el generador de bendición para los que te rodean. Te conviertes en luz. Y eso es lo que quiere Dios. Otro de los engaños, que es cosa leve. No, es una mentirita blanquita, blanquiteca. Eso no le hace daño a nadie. Le llamamos al pecado falta. Eso es una falta. Eso es una equivocación. Eso es un desliz. Eso es un error. No, mi amado. Lo que es pecado no es error. Error es que yo diga Marta y resulta que es María. Discúlpame, me confundí. Eso es un error. Eso es una falta. El pecado es pecado. No lo podemos nosotros poner así como poner florecitas. ¿Estamos aquí, iglesia? No, que eso, estoy mintiendo. Bueno, pero eso es una mentira. Eso no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Estás transgrediendo, estás haciendo algo que no es del agrado de Dios. Entonces, esa conciencia en ti debe crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas para que la gente la salvación viniera de la gente. No, la salvación, la vida, la bendición no viene de la gente, viene de Dios. Entonces yo hago las cosas no para agradar al hombre ni el oído del hombre. Yo hago las cosas para agradar a Dios, porque de Él es quien viene mi bendición. Y si yo sé que en la palabra de Dios, una de las obras de mitómano, hay personas que yo he conocido personas así, todo se hace un castillo. O sea, tienen su propia realidad y todo es una mentira. Porque están dominados por la naturaleza pecaminosa, están dominados por el pecado. Entonces tú no puedes como hijo de Dios ser mitómano. ¿Estamos aquí, iglesia? Tú como hijo de Dios tienes que cada día pedirle al Señor que te ayude. Tal vez esa sea una debilidad que tú tengas, tal vez ese sea un pecado que continuamente practicas. Lo tienes que rendir a los pies de Cristo. Tienes que confesarlo. Dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado. Pero si yo digo, yo no soy mentiroso, ya eso es una mentira. ¿Hay iglesia? Entonces yo tengo que reconocer cuál es mi debilidad, cuál es mi pecado, e ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, estoy luchando con esto. Y dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia de Dios. Entonces yo tengo que cada día saber, no llamar las cosas como eso no es nada, eso no es una equivocacioncita, es un pequeño. No, yo tengo que saber qué es pecado. Ahora, fíjate, iglesia, muchos de nosotros hemos cometido pecado delante de Dios en nuestra vida. En la juventud, en la niñez, en no sé qué, no sé cuánto, ayer, antes de ayer, no sé. Y tú sabes que es pecado lo que hiciste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confesarlo. No ignorarlo. No, eso fue un desliz. No, eso tenemos que confesarlo delante de Dios. Delante de Dios, a sus pies. Y decirle, Señor, te fallé. Señor, pequé delante de ti. Me he dado cuenta que hice algo que no está bien, que tu palabra lo condena. Vengo delante de ti, Señor, en arrepentimiento, Padre amado, Señor. Ayúdame más bien, Señor, a reparar este daño, no sé, porque sé que eso trae sus consecuencias. Ayúdame, Padre amado, Señor, necesito de ti. Tú te rindas a los pies de Cristo cuando se comete un pecado, tal vez del pasado o de un tiempo. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, diga conmigo genuino,
Porque no es que ya va, voy a pecar porque como yo sé que tengo que pedirle perdón al Señor, no hay ningún problema. Entonces voy a pecar y entonces después le pido perdón al Señor y todo está bien. No. Diga conmigo, arrepentimiento genuino. Cuando hay convencimiento de pecado, cuando yo digo, y lo hice con conciencia, le fallé a Dios. Entonces, como yo quiero agradar el corazón de Dios, yo me rindo delante de su presencia y le pido perdón. Perdóname, Señor. Y sabes que cuando Dios ve un arrepentimiento genuino, Él te perdona, Él nos perdona y nos ayuda a levantarnos. Porque así es la misericordia y el amor de Dios. Lo que el Señor quiere de nosotros es que haya arrepentimiento como genuino. Pero dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta. ¿Qué quiere Dios? Que tú te arrepientas, que yo me arrepienta, pero que también me aparte de eso. Y la próxima vez que tenga que hacer algo parecido a eso, yo haga las cosas bien, conforme a su palabra, para agradar a su corazón. Y allí se va a demostrar el verdadero arrepentimiento que tuve en un momento dado. Porque tuve la tentación una vez más, pero no cedí a ella, sino que busqué la manera de agradar a Dios e hice las cosas de manera distinta. Amén. Y el que se arrepienta de corazón demuestra, lo dice la palabra de Dios, fruto de arrepentimiento. Entonces ya vive de una manera diferente, porque vive para el agrado de Dios. Amén. Tenemos que darle lugar al arrepentimiento. Tenemos que darle lugar al reconocimiento de las cosas que nosotros hacemos. Porque a veces vivimos y sabemos que hicimos mal y seguimos viviendo la vida como si nada, y nunca oramos y no pedimos perdón al Señor, nada. Y vivimos como si nada. No, mis amados. Tu mente no puede estar cauterizada. Tu mente tiene que estar como dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo. Y si algo yo hago que no está bien, yo tengo que venir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Diga conmigo, pedirle perdón y confesar mis pecados. Yo no puedo vivir como si nada, no. O sea, yo tengo un dueño, el dueño de mi vida es el Señor. Y a Él le debo rendir cuentas. ¿Qué pasa, mi amada iglesia? Si yo simplemente permito que los argumentos que se me crean en mi mente y que el enemigo aún pone tranquilicen mi conciencia para no entender y no darme cuenta, o simplemente no querer ni siquiera arrepentirme delante de Dios, llega un momento que las consecuencias son terribles. Una de ellas es que se nos endurece el corazón. ¿Qué significa eso? Que ya no me importa lo que hago. No me importa si tengo que agradar a Dios o no tengo que agradar a Dios. No me importa nada. Yo simplemente hago las cosas como yo quiera. Y no me importa nada. Nuestro corazón se endurece. Y ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Ya no queremos escuchar los consejos de Dios. Ya no nos importan los consejos de Dios. Filtramos la palabra de Dios. Escogemos lo que me conviene y lo que no lo desecho. Un corazón endurecido. El corazón endurecido es aquel corazón que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace. ¿Por qué? Por egoísmo. ¿Por qué? Por conveniencia, como le pasó al faraón. El faraón, Moisés iba de cada rato y le decía, mira, si no obedeces, si no dejas ir al pueblo de Dios, te va a acontecer esto, porque el Señor lo está diciendo, Dios lo está diciendo, y él no lo voy a hacer, aunque me maten. No lo voy a hacer, no voy a obedecer a ese Dios y no voy a ceder a lo que ustedes me están diciendo. Porque tenía un corazón como endurecido. Y hay gente que tú le hablas y tienen el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque tienen su mente cauterizada. Pero bueno, Dios es el que ablanda los corazones. Entonces no permitas nunca ignorar tanto la palabra de Dios que tu corazón se endurezca. Y si está endurecido, tú tienes que decirle, Señor, Padre,
aquí está mi corazón, no quiero vivir de esa manera. Yo quiero, Padre amado Señor, siempre estar atento, siempre estar dispuesto y siempre escuchar tu voz. ¿Sabes que es terrible un corazón endurecido? Dios le habla de todas las formas y no le presta atención y no lo escucha. Y eso lo único que trae son terribles consecuencias. Por eso que si tú crees en este momento que tu corazón está en esas condiciones, tienes que rendirte a la presencia de Dios. Otra de las consecuencias de tener una mente cauterizada por el pecado es que pervierte el sentido moral. Llama las cosas malas, las llama buenas. Eso es normal. Eso es así. Eso no importa. A lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno, malo. Pervertimos el sentido moral de las cosas. Cuando tenemos nuestra mente cauterizada por el pecado, dominada por el pecado, no tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pecado quita la paz. Diga conmigo, el pecado quita la paz. El pecado aparta al hombre de Dios. El pecado perjudica a los que te rodean. Porque por causa del pecado, no del desliz, no de la falta y la equivocación, del pecado. Diga conmigo, pecado. En una oportunidad, una persona me llegó así con una situación y me dice, no, esa fue una falla que cometí. Pero la falla que me estaba diciendo que cometió era una falla que él sabía que en la palabra era pecado. Y yo le dije, no llames falla a lo que tú sabes que es pecado. Porque queremos minorizar al pecado. ¿Estamos aquí, iglesia? No. Porque cuando yo minorizo el pecado, yo digo que es una falla, yo puedo decir, ay, eso es algo humano y bueno, eso es algo chiquito. No, cuando yo sé y le llamo las cosas como son, que eso es pecado, entonces hay arrepentimiento. Y cuando la persona piensa que algo es una falla, lo hice, pero bueno, y puede que lo vuelva a hacer porque no hubo arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo te toca y viene una transformación. Y eso que tú hiciste, no lo volverás a hacer, porque el Espíritu Santo vino sobre ti. Amén. Y ya eres no propenso a la naturaleza pecaminosa o el pecado. Eres propenso a obedecer a Dios, a hacer su palabra. El pecado te incomoda, la tentación la identificas. No eres perfecto porque jamás lo seremos, pero estás más atento, tienes discernimiento, estás más temeroso de Dios y vas a querer hacer las cosas para agradar el corazón de Dios. El pecado perjudica a los que te rodean. El pecado es uno de los causantes número uno de los divorcios, de la separación de las familias. El pecado es el que hace de que se pierda la confianza, el que divida las cosas, el que se pierda todo. Por eso que dice la palabra de Dios que el pecado lleva a la muerte espiritual, a la muerte en los matrimonios, a la muerte en todas las cosas que nosotros hagamos o hacemos. Por eso que la palabra dice que ese es el destino del pecado. Pero yo hoy tengo que tomar la conciencia y entender de que yo soy un hijo de Dios. Amén. Y que no me puedo dominar por dejar dominar por la naturaleza pecaminosa, sino dejarme dominar por el Espíritu de Dios. Y yo tengo que hacer una evaluación en mi vida y ver qué es lo que yo estoy llamando en mi vida, qué es una falla, qué es un deslicito, qué es esto y lo otro. Y yo tengo que hoy darme cuenta y llamar las cosas por su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Y reconocer, yo pequé en esto, yo hice esto, y decírselo a Dios. Y este es un buen día para, a medida que yo te iba hablando de la palabra de Dios, tú ibas recordando ciertas cosas en tu mente. Bueno, hoy es un buen día
y mañana también, y más tarde también. ¿Por qué? Porque a veces hoy, en este momento, se nos viene a la mente varias cosas, pero más tarde, cuando estés pensando en tu intimidad, vienen otras cosas y tú allí también le vas a decir: Señor, perdóname porque te fallé en esta área y en esto y en aquello. Pequé delante de ti sin temor alguno, sabiendo que eso no te agradaba a ti. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Que no minoricemos las cosas que Él dice que no debemos hacer porque no nos produce bendición, sino que sepamos cuáles son esas cosas, las sepamos identificar y haya un arrepentimiento genuino de corazón. Amén, iglesia. Ponte de pie en esta hora y cierra tus ojos de una vez. Cierra tus ojos allí, porque Dios te da esta palabra hoy, iglesia. Cierra tus ojos y mantente allí en adoración con Dios. Dios te da palabras como esta. ¿Sabes para qué? Para librarte de muchas consecuencias. Esta es una palabra de amor, pero también es una palabra de advertencia. También es una palabra de confrontación. Es una palabra para que nosotros entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros siempre será obedecerlo a Él. Por eso que cierra tus ojos en esta hora y dile: Señor, mi Dios, aquí estoy. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, yo te necesito. Yo te necesito. Porque tú eres quien limpia el pecado del hombre. Y por eso que yo te necesito, mi Dios amado, Señor. No quiero, Señor, tener un corazón endurecido. Quiero entender, Padre amado, tu palabra. Cuando tú me hables, yo te puedo escuchar. Que cuando tu Espíritu Santo me hable, me inquiete, yo pueda saber que eres tú. Y comienza a hablar con Dios allí y decirle: Señor, perdóname, mi Dios, por lo que he hecho, Señor, que no es de tu agrado. Y tú sabrás qué es, porque yo no te puedo decir lo que tú has hecho. Yo no puedo saber eso. Eso lo sabe Dios. Eso lo sabes tú. Yo sí sé lo que yo he hecho. Pero tú vas a hablar allí en tu intimidad con el Señor y le vas a decir: Señor, mira, yo he hecho esto. Voy a llamar las cosas por su nombre. He pecado delante de ti. Hice esto y yo sé que es pecado delante de ti, no es de tu agrado. Pero yo hoy vengo delante de ti y te pido perdón porque me he dado cuenta, Señor, que estaba haciendo las cosas y minorizando el pecado. Pero hoy, mi Dios amado, te pido perdón. Y yo te voy a invitar a que comiences a orar allí. Abre tus labios, levanta tus manos al cielo en señal de rendición, en señal de que Dios es el dueño de tu vida. Y comienza a hablar con Dios. Ten un minuto para hablar con el Señor, para ponerte a cuenta con Dios, para analizar, para pensar las cosas que has hecho, lo que has vivido, lo que estás viviendo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo conforme al agrado de Dios o estás viviendo conforme a una naturaleza pecaminosa que te domina? Dile: Señor, en esta hora te pido que me ayudes, Padre. Abre el entendimiento de todos tus hijos, Señor, para que podamos identificar lo que no es tuyo, mi Dios amado, Señor, y confesarlo. Tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hoy venimos delante de ti, Señor, y confesamos nuestro pecado.
pecado delante de ti y te pedimos perdón. Dígale: Señor, perdóname. Señor, perdóname, Padre, por lo que me acuerdo en este momento y aún por lo que no recuerdo en este instante. Te pido perdón. Crea en mí, Espíritu Santo, esa conciencia espiritual para poder darme cuenta en aquello que no le agrada a Dios y poder pedirle perdón. Sabes, cuando tú le pides perdón a Dios, se rompen las cadenas. Cuando tú le pides perdón a Dios, se abren los cielos en tu vida. Cuando tú le pides perdón a Dios, se paraliza la maldición que quería venir contra ti. Cuando tú le pides perdón a Dios, se abren los cielos a tu favor. Por eso que nunca te resistas a pedirle perdón a Dios. Siempre mantén un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Un corazón humillado, un corazón, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado no rechazaré jamás. Porque si Dios te da esta palabra es porque quiere tu libertad, tu bendición. Y cuando tú te arrepientes delante de Dios, cuando tú confiesas tu pecado, entonces el Señor hace las cosas nuevas. El Señor viene y comienza a restituir las cosas. Se abren puertas, pero las puertas de Dios en tu vida. Por eso que toma un momento y habla con Dios con sinceridad. Habla con Dios sinceramente y dile: Señor, yo necesito de ti, mi Dios amado. Te presento esto delante de tu presencia, Señor, y te pido que me ayudes. Y todo dominio que haya en mi vida del pecado, Señor, hazme libre. Dile: Señor, hazme libre, Señor. Porque tú pagaste un precio muy alto para darme vida y para darme salvación y para darme libertad. Por eso que en esta hora yo me declaro libre, Señor. Libre, Señor, de las cadenas del pecado. Me declaro libre, Señor, de todo aquello que intenta dominarme. Me declaro libre, Señor, de todo aquello que no es tuyo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, Padre, necesito de ti, mi Dios amado. Hazme libre, Señor, de todo aquello que intenta dominar mi vida, Señor. Yo lo único que quiero, Señor, a quien quiero que domine mi vida es a ti, Señor. El único que quiero que tome el control de mi vida eres tú. Yo quiero que tomes el control de mi vida, de mis pensamientos, de lo que hago, de mi futuro, de lo que está por venir. Lo único que quiero, Padre amado, es que tú gobiernes mi vida, Señor.